Mi nombre es Francisco Lascano, soy becario CIN. En esta oportunidad voy a exponer el trabajo realizado y los resultados obtenidos en esta línea de investigación bajo el marco de mi beca. La exposición se desarrollará de la siguiente manera: al principio una introducción donde se justifica la necesidad de realizar análisis de control de calidad de los fármacos dentro de este proyecto que es el doctorado de Fernando Olivares. Luego una breve introducción teórica a la cromatografía y en particular a la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC por sus siglas en inglés, que es la técnica que hemos utilizado y que va a servir de sustento para la segunda parte de la exposición, donde voy a comentar la metodología utilizada en cada análisis y los resultados obtenidos. Comencemos. Los azoles son un grupo de antifúngicos que comparten la característica de un anillo imidazólico libre unido mediante enlace carbono-nitrógeno a otros anillos aromáticos que otorgan sus propiedades fisicoquímicas y sus efectos terapéuticos. En pantalla observamos la fórmula estructural del fluconazol. En un principio estuve involucrado en mediciones de solvatocromismo y termocromismo de estos compuestos. El solvatocromismo es el fenómeno que se observa cuando el espectro de absorción de luz de un soluto, en este caso el azol, se modifica cuando éste se disuelve en diferentes disolventes. El termocromismo, por su parte, es la modificación del espectro de absorción de luz de un soluto disuelto en un cierto disolvente ante cambios de temperatura. El análisis de calidad de estos compuestos dentro de este proyecto de estudios solvatocrómicos y termocrómicos de azoles antifúngicos es de vital importancia, y para ello hemos utilizado la técnica de cromatografía líquida de alta resolución, como ya mencioné. Los métodos cromatográficos son métodos de separación de mezclas complejas, permiten identificar y determinar cantidades de los componentes, están constituidos por dos fases, una estacionaria y una móvil, y lo que se realiza es un juego entre la afinidad de los componentes por la fase estacionaria y por la fase móvil, otorgando así un diferente tiempo de retención dentro del sistema para cada uno de ellos, y de esta manera se logra su determinación. Podemos clasificar a los métodos cromatográficos en dos grupos según la disposición de la fase estacionaria. Cromatografía plana, si la fase estacionaria es una placa plana o un papel. Cromatografía de columnas, si la fase estacionaria es el relleno dentro de una columna, comúnmente de acero inoxidable. Dentro de este último grupo existen tres tipos, según el fluido que se utilice para la fase móvil: cromatografía de líquidos, de gases o de fluidos supracríticos. Y dentro de la cromatografía líquida, una de las más utilizadas y difundidas en la actualidad es la cromatografía líquida de alta resolución. Esta es, como mencioné, la técnica que hemos utilizado en la modalidad de fase reversa, donde la fase estacionaria tiene un carácter apolar y la fase móvil tiene un carácter polar. Se utilizan solventes como metanol, agua y también algunos orgánicos en baja proporción. Para poder continuar con la segunda parte de la exposición necesitamos conocer los componentes de un sistema HPLC. Tenemos la fase móvil. Comúnmente los solventes se almacenan en frascos de vidrio. Estos, como condición, deben tener un alto grado de pureza, ya que todo el sistema es muy sensible a sufrir taponamientos a causa de cualquier impureza que ingrese. El sistema de bombeo es un sistema de alta presión, ya que las columnas poseen un pequeño diámetro del orden de unos pocos milímetros y el diámetro de partícula de relleno es del orden del micrómetro. Entonces se requieren altas presiones para que la fase móvil fluya a una velocidad, digamos, razonable. El inyector es una parte fundamental del método, otorga la repetibilidad ya que posee un volumen dado de unos pocos microlitros y en él se carga la muestra comúnmente con jeringas y cualquier exceso es descartado por la parte posterior del mismo. Las columnas, bueno, su relleno constituye la fase estacionaria. Existen muchos detectores que se utilizan para esta técnica y también pueden utilizarse varios en serie. Algunos de ellos son detector UV visible, detector de fluorescencia, índice de refracción, entre otros. Y para cerrar todo el sistema es necesario un software para la adquisición de datos. En la universidad del que disponemos es el ClassVP. Esta es una imagen del equipo que disponemos en la UMPA. El módulo inferior es el módulo de bombeo. Encima tenemos un detector UV visible. El módulo del medio es un módulo que vincula al detector con el sistema de bombeo. Y encima tenemos un detector de fluorescencia. Este es el inyector, manual en este caso. Vemos la columna, los frascos que almacenan los solventes. Acá hay una manguera que lleva a descarte la muestra ya analizada. Y obviamente todo esto está vinculado a una computadora donde hay un software que realiza la adquisición de datos. Estas son las condiciones de estudio para los azoles con los que hemos trabajado. El fluconazol es uno de los más destacados. Acerca de este compuesto hay muchas publicaciones, por ello fue nuestro compuesto de referencia y sirvió para la puesta a punto del equipo. Las condiciones de estudio las obtuvimos en la farmacopea.
La fase estacionaria es una columna C18 de un largo de 15 centímetros, un diámetro de 4.6 milímetros y un diámetro de partícula de 5 micras. La fase móvil es acetonitrilo agua en proporciones 19:81 a un flujo de 0,5 mililitros por minuto. Una vez que replicamos lo publicado por la farmacopea, nos aseguramos de que el equipo estaba en condiciones y pudimos comenzar a valorar otros compuestos, como por ejemplo nitrato de miconazol. Para este también obtuvimos las condiciones de la farmacopea, la columna utilizada es la misma, pero la fase móvil es una solución de acetato de amonio 0,2 molar, acetonitrilo metanol, en proporciones 38, 30, 32 a un flujo de 2 mililitros por minuto. En este caso también pudimos replicar lo publicado por la farmacopea, pero no quedamos conformes con los resultados obtenidos y aún continuamos en la búsqueda de las condiciones que permitan separar correctamente los componentes de la mezcla. La búsqueda de estas condiciones en la práctica es prueba y error, un método empírico, pero obviamente con fundamentos teóricos. Se trata de modificar el flujo, las proporciones de los solventes, los mismos solventes o quizás la columna, hacer una prueba, observar resultados y volver a modificar las condiciones hasta encontrar las condiciones adecuadas. La técnica también está condicionada por el hecho de que no siempre se encuentra una publicación acerca de las condiciones de análisis, eso nos ocurrió con el ketoconazol, y entonces debe uno desarrollar un método, o si se encuentra una publicación no siempre está disponible todo lo mencionado, o te falta la columna, o te falta algún solvente, y dado que esto tiene un costo elevado, se debe adaptar el método a lo que se dispone en el laboratorio. Y todo esto lleva tiempo. El punto es que no se trata solamente de buscar una publicación y replicar, que si la publicación existe y todo lo mencionado está disponible, bienvenido sea. Pero bueno, este no es siempre el caso. Las condiciones de análisis para el ketoconazol, la fase estacionaria es la misma, la columna C18, y la fase móvil es metanol agua 80-20 a un flujo de 0,5 mililitros por minuto. En pantalla observamos los resultados del fluconazol. Si uno quisiera, podría extraer estos datos y armar cada uno de estos gráficos, pero me pareció interesante que se pueda observar la interfaz del software. Arriba a la izquierda tenemos un gráfico de longitud de onda versus tiempo. Si nosotros situamos el cursor al tiempo en el que se produce la elusión, arriba a la derecha observamos el espectro de absorción. Este es el que nos permite identificar cada componente, ya que es característico a cada compuesto. Al ver este espectro de absorción, nosotros podemos asegurar que lo que está saliendo a los 14 minutos es fluconazol. Abajo a la izquierda tenemos el cromatograma. Este es el resultado gráfico de la cromatografía, donde tenemos respuesta del detector versus el tiempo. Si las condiciones son las adecuadas, el pico tiene este aspecto, es un pico angosto, no se encuentra solapado a otros picos, ya que si estuviera solapado se indicaría que no hay una correcta resolución de los picos y por ende, bueno, una correcta separación de los componentes. Y abajo a la derecha tenemos un gráfico 3D, que es un conjunto de todo esto, donde tenemos respuesta del detector versus longitud de onda y tiempo. Estos son los resultados del nitrato de miconazol. Vemos que la elusión del pico principal se produce antes del minuto, entonces nosotros entendemos de que no hay una correcta interacción entre la fase estacionaria y el analito, ya que este tiempo es prácticamente igual al tiempo que le lleva a la muestra hacer el recorrido desde el inyector hasta el detector. También tenemos picos solapados, entonces no hay una correcta separación. A los 8 minutos sale un pico ensanchado, lo que podría indicar que a ese tiempo está saliendo más de un componente. Es por ello que, a pesar de haber replicado lo publicado por la farmacopea, aún continuamos en la búsqueda de condiciones que mejoren este método. Estos son los resultados del ketoconazol con el método que hemos desarrollado. Vemos que hay una correcta resolución de los picos y a los 5 minutos se observa una leve impureza. Muchas gracias.